bienvenida a nuestro Congreso Empresarial Benefis 2019. Agradecemos su asistencia. Nuestra firma ha tenido a bien organizar el presente Congreso con la finalidad de darles a conocer los grandes cambios legales que han puesto en marcha este nuevo gobierno, los cuales sin duda cambiarán la forma de hacer negocios. Dicho lo anterior, estamos seguros que nuestros ponentes les darán a conocer información valiosa y oportuna para la toma de decisiones de sus empresas. Damos la bienvenida a nuestro socio director, Víctor Alberto Eudave Anguiano. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos. Pues antes que nada agradecerles que estén aquí, que se hayan tomado el tiempo para escucharnos. A nombre de Benefis les doy la bienvenida. Primeramente quiero agradecer a las personas que están acá, a nuestros clientes, a nuestros amigos que vienen de otros lugares. Gente viene de Monterrey, por ahí andan los regios, no los veo. Gente de Monterrey, gente de Coahuila, de Los Cabos, de Guanajuato, de San Luis Potosí y de Aguascalientes. Si me faltó alguien de alguna otra ciudad, ya no alcanzamos a controlarlo. Pero bueno, muchas gracias. Sé que hacen un gran esfuerzo y van a ver que el tiempo que le dediquen a esta plática va a ser muy redituable, sobre todo porque van a conocer los alcances o las pretensiones por parte del gobierno federal con esta nueva o este tema de la cuarta transformación. Entonces, les comentamos que estamos nosotros cumpliendo 19 años como firma, como Benefis, y pues gracias a ustedes, ¿no? a la confianza que nos han depositado día con día. Entendemos que en el andar profesional hay obstáculos y hay retos que se deben de enfrentar, los cuales al paso del tiempo los hemos ido sorteando con grandes sacrificios, esfuerzos y demás, y seguiremos adelante. Sabemos que la situación en el futuro se presenta un poquito complicada, en general para todos, pero bueno, estamos preparados en cuanto a la experiencia que tenemos, el conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo para enfrentar estas nuevas, digámoslo así, luego como dicen, oportunidades, ¿no? Entonces, gracias nuevamente y vamos juntos para adelante. Entonces, mi estimado Raúl, vamos a trabajar de la siguiente forma. Estamos Raúl y yo, en este caso vamos a iniciar la conferencia. El programa lo complementamos con un penalista, que él viene a darnos un tema por ahí de las 10 de la mañana. Después, por ahí de las 12 del día, viene un abogado civilista de Guadalajara, el doctor Peña. A las 2 de la tarde tenemos un espacio para comer. Aquí vamos a comer, aquellos que gusten están invitados. Y después, a las 3 de la tarde, tenemos lo que es la segunda parte de nuestra plática, donde vamos a ver los temas de cancelación de sellos que está haciendo la autoridad, los temas de las empresas factureras, cómo las vienen a atacar, pero sobre todo vamos a ver opciones, qué pueden hacer, qué deben hacer ante este nuevo reto que se presenta en la materia impositiva. Entonces, así vamos a estar trabajando. Y pues bienvenidos otra vez. Vamos a dar inicio con esto, Montserrat. Muchas gracias. Antes de dar inicio, les comentamos que nuestra primera parte constará de 3 conferencias, como ya les comentó el contador, magistrales, donde al término de cada una tendremos un receso corto de 10 minutos. En punto de las 2 de la tarde les tendremos preparada la comida, la cual espero que disfruten. En punto de las 3 de la tarde iniciaremos y continuaremos para dar por término nuestro congreso a las 10 de la tarde. Para dar inicio a la primera conferencia, le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes, contador público y maestro en Derecho Fiscal, Raúl Camacho Fuerte, y al contador público y maestro en Impuestos, Víctor Alberto Eudave Anguiano. El maestro Raúl Camacho es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de Guanajuato y es expositor a nivel nacional de Tegra Capacitación y de diversos organismos empresariales. Además, es socio fundador de Tegra, tecnología empresarial de gran rentabilidad aplicada. El maestro Víctor Eudave es contador público egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con maestría en impuestos cursada en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Egresado del programa de alta dirección AD2 por el IPADE, egresado del programa de ADIT por el IPADE, actualmente cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Latinoamericana. Además, es socio fundador de la firma Benefis.
Demos la bienvenida a los ponentes de su conferencia. Contexto general de la reforma penal fiscal. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, ok. A ver, vamos a iniciar con esta plática y ojalá solo quede en plática, porque a nadie queremos que nos apliquen propiamente lo que está proponiendo el Congreso y la iniciativa de reformas fiscales. Vamos a iniciar desde... ¿Y los señores por qué no se sientan? Si todavía no los espanto. Sí, bueno, a ver, el tema que nos tocó lo denominamos ¿qué hacer ante la reforma penal fiscal? Técnicamente ya está aprobada, salvo el día de ayer, válgase la expresión muy coloquial, se están rajando solo en un término, ¿sí? Pero todo lo demás parece que va a pasar. Ahorita lo vamos a analizar, que son los 7 pecados capitales. Ojalá no los quisiéramos tener. De los 7 yo creo que nos van a quitar uno, ¿sí? Que era el más preocupante. Lo analizamos. Iniciamos nosotros a hacer, ¿qué hacer ante el anterior? No, el anterior. Es al revés. Es que no nos coordinamos, es que somos Emanuel y Mijares y... Ahí está. Ahí, de los 7 pecados capitales. A ver, en estos pecados capitales... así los nombramos nosotros, y esto parte de algo simple, así como decimos un chiste, como aquel el que aplicaba la lógica, donde 2 amigos, uno le dice al otro: oye, vente, te invitamos a darnos una vuelta, a pasearnos, irnos de fiesta. Dice: no, tengo que estudiar lógica, mañana tengo examen y no puedo ir. Pues es muy sencillo, hombre, mira, desde que te explico cómo es la lógica. Va pasando una persona y le dice: oye, fíjate, ¿te gusta la cerveza? Sí. Pues por lógica te gustan los mariscos. Ah, no, pues sí, cierto. Pues por lógica te gusta la playa. Y por lógica pues te gustan las mujeres. Pues es fácil la lógica. Ahora tú practica, pasa otra persona y dice: ¿te gusta la cerveza? No, eres maricón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere hacer el fisco. El fisco sí tiene las armas para presionarnos, pero no se quiere desgastar. Él dice: si se da el punto 1, en forma automática el 2, en forma automática el 3 y así sucesivamente. No quiere ni siquiera altibajos, lo quiere todo parejito, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 7 pecados? Decimos 1, defraudación fiscal. Recordemos simplemente nomás en concepto la defraudación fiscal. Ahorita se va a analizar, vienen los expertos, los penalistas, los civilistas, porque hoy en la actualidad una empresa ya no puede vivir como en antaño. Hablamos hace 30 años, nos contaron, ¿no? Nos contaron. Hace 30 años solo ocupábamos al contador. Posteriormente le sumamos al asesor fiscal, porque dice: oye, ¿cómo le hacemos para no pagar impuestos, no? Posteriormente, a partir del 2014, cuando nacen los CEFOS y los CEDOS, le agregamos el de defensa fiscal. A partir del 2020 tenemos que agregar al penalista y al civilista. Sí, al penalista para que no nos metan a la cárcel, y al civilista para que recupere los bienes que el fisco nos va a querer quitar. Empresa que no tenga esa asesoría o incorporados dentro de la plantilla laboral, pues va a tener un problema muy serio en la actualidad. Los tiene que tener a todos. Y luego, aparte de los pecados, vienen las reformas fiscales. Un aspecto muy importante en términos generales, ahorita lo vamos a ir analizando. Hay un concepto que se llama esquemas reportables. Los esquemas reportables van a ser aquellos donde a lo mejor se puede parecer a la definición fiscal: aquel que elimine, disminuya o difiere el impuesto aquí en México. Entonces, ¿cómo es como la definición fiscal, no? La definición de planeación fiscal pues va a lograr ¿qué? La eliminación del impuesto, atenuar el impuesto o diferir el impuesto. Entonces son esquemas reportables. Lo bueno es que ahorita inicia solo con un catálogo. Dice: doy este catálogo, todo lo que se parezca a esto me lo tienes que reportar. El problema es que hay un último párrafo, dice: y cualquier otro esquema que le des vuelta al catálogo. ¿Sí? Entonces casi es todo. Es decir, algo muy sencillo que podría ser:
Dice el empresario, voy a comprar un terreno y lo voy a dedicar al arrendamiento. ¿Cómo lo compro? Y decimos persona moral, sociedad civil, persona física, y vemos que del grupo familiar son como 50 personas. Decimos, cómpralo como persona física, pero en copropiedad. Así el ingreso no lo consideras al 100%, solo es el 65% acumulable, y luego difiere la tasa efectiva del impuesto, y a lo mejor solo cada uno paga el 5 o el 10%. Eso es planeación, ¿sí? Pero ese técnicamente no está en el catálogo, pero sí es una de las actividades que le damos vuelta al catálogo. Entonces tenemos que analizar la reforma fiscal muy a detalle, porque el fisco, válgase la expresión también muy coloquial, empieza a platicar de los esquemas reportables y dice, fíjate, ni es para bien ni es para mal. Tú dime el esquema reportable en cuanto a la sustancia y en cuanto al efecto, es decir, lo cualitativo y lo cuantitativo, explícamelo. Yo lo voy a analizar y solo te voy a decir si sí o si no procede, ¿sí? Pero luego, así en la plática, válgase la expresión, coloquiales, estamos chupando y luego se enoja y dice, pero te puedo mandar auditoría en forma inmediata y con efectos retroactivos. Entonces dice, bueno, te doy me vas a dar 8 meses para analizar el esquema, y posteriormente, si no te gusta, ves que es agresivo, hasta auditoría me va a mandar en forma directa. No nomás me va a decir, no lo puedes aplicar, sino te va la caballería entera. Entonces es uno de los puntos que no es, técnicamente no es el tema principal, pero sí en la reforma lo tenemos que analizar. Si pasa, eso va a ser muy grave, porque realmente todas las planeaciones van a ser reportables. Entonces ya vamos a ser asesores de catálogo, ¿sí? ¿Cuál planeación quieres? ¿La 13 o la 27? Aquí los tengo como si fuéramos de abono, de Jafra, o este tipo de venta por catálogo, ¿sí? Y luego algo interesante que dice ahí, me dice un amigo, así en plan de broma, oye, es que tenemos que reportar los esquemas reportables. Y le digo, ¿tú qué te preocupas? ¿Tú vendes facturas? No te preocupes. Dice, el asesor fiscal tendrá que reportar. Y luego ya le tuve que hablar, oye, discúlpame hermano, porque dice asesor fiscal de persona física o persona moral. No me dice profesión ni actividad, simplemente que asesore, aconseje, implemente o le dé la idea al cliente para efectos de llevar a cabo la planeación. Entonces le dije a mi amigo, oye, discúlpame, tú sí eres asesor fiscal, porque el llevar la facturita también tiene su ciencia, ¿no? Entonces, ok, eso, en la defraudación fiscal, lo que vamos a ver, digo, hay expertos, simplemente los vamos a enumerar, pero partiendo del principio que la defraudación fiscal estamos en un concepto que se llama delito, ¿sí? Está en el capítulo de delitos. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque dice el fisco, yo lo que quiero son estos 7 pecados. Primero, defraudación fiscal. Omites el pago del impuesto con el uso de engaños, si es calificado equiparable, ya está la defraudación fiscal, que es un catálogo. Luego de ahí dice en forma automática, si ese es un delito, la ley del lavado de dinero nos dice que todo lo que sea producto de un delito es lavado de dinero. Dejé de pagar impuestos, dejé de presentar una declaración por un periodo más de un año, pues todo el producto de esa operación es ilícito. Entonces ya estamos en lavado de dinero. Posteriormente dice la autoridad, delincuencia organizada, es decir, si 3 o más personas, y aparte ahí tiene algunas cuestiones que nos van a decir los expertos. Nosotros somos contadores simplemente, pero dice 2 o 3 más personas, de hecho, nosotros normalmente las sociedades son de derecho, no somos de hecho, ¿sí? Personas se refiere a personas morales y personas físicas, se entiende que la consecuencia penal solo es a personas físicas. Entonces si el facturero lo hace como persona moral, no tiene ninguna consecuencia, va a hacer todo el análisis completo la persona especializada, y aparte pues hay que preguntarle, ¿no? Para entender todo este tipo de situación. Entonces de la delincuencia organizada, entonces si nosotros vamos a platicar de alguna planeación, algo en particular, y está por decir la secretaria, que es la que toma la nota, el empresario y el asesor, pues tenemos que decirle a la secretaria que sí se puede retirar, ¿no? Sí, porque dice 3 o más personas, ¿sí? Oye, pero de la familia son como 20, bueno, ahí tenemos un problema, ya, si están bien organizados, ¿no? Inclusive el término en la actualidad cambia, antes era contribuyente cumplido, no cumplido. Hoy es delincuente fiscal peligroso y no peligroso, ¿sí? De acuerdo a la política criminal para efectos del 2020. Y una cosa interesante, que todo esto era desde el momento en que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, lo difirieron a partir del 1 de enero del 2020. Eso es importante, porque tienes 3 meses, o bueno, lo que falta del año,
para reestructurar lo que tengas que reestructurar. La regla principal es: deja a los muertos en el closet, renueva empresa y olvídate de la anterior, pero a la voz de ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fisco es como la novia. Hoy te reclama ¿qué? Lo que pasó en el pasado, ¿sí? No te dice a partir del 20 en adelante, no. En el 20 tengo estas armas, estos conocimientos, esta información, vamos hacia atrás 5 años. Entonces, una recomendación que a lo mejor son 2, 3 puntos que se comentan realmente lo que vamos a manejar nosotros, pero ese es uno de ellos. Dejar los muertos en el closet, renovar las empresas, así de fácil. Y el otro es tener 2 o más empresas en operación siempre, porque a partir del 1 de enero del 2020 viene la cancelación de sellos digitales hasta por respirar, ¿sí? No presentes declaraciones, cancelación de sellos. Verificación de domicilio, cancelación de sellos. Estás vinculado con EFOS, cancelación de sellos. Y si no tengo los sellos no puedo facturar y por lo consiguiente me van a parar la operación. Forzosamente requerimos 2 o más empresas en operación. Oye, es que yo siempre he manejado una sola comercializadora. Pues maneja 2 o 3 comercializadoras a nivel república. Las vas a requerir, que esa es parte importante, porque hay de 2 formas. O resuelves el problema de los sellos en 8 meses, promedio. Dicen, no, en una semana lo resuelvo. Pues puede ser que sí, pero están cobrando 300,000 pesos. Si tiene la capacidad económica, págalos. Que esa es otra extorsión que está manejando realmente el fisco. Les dio armas a todos los administradores. ¿Te cancelo el sello? ¿Quién es el único autorizado para levantar el sello? La misma persona que te lo bajó, te bajó el chip. Entonces están cobrando en un alrededor de 300,000 pesos para efectos de activar el sello. Entonces se complica un poquito, ¿no? ¿Me permite, Raúl? Sí. Sí, nada más para lo que dice Raúl de dejar los muertos en el closet, se refiere a liquidar las compañías que se hayan portado mal. Y por otro lado, igual cuando Raúl dice, oye, vamos a tener 2 o 3 empresas operando, también es cierto que las mismas habrá que tenerlas un tanto, digámoslo así, flexibles. Esto es, que rápidamente te puedas mover de una empresa a otra. Porque si tú en las empresas tienes una sola empresa y ahí tienes los activos, tienes a los trabajadores, tienes ahí toda tu operación, realmente esa empresa es la que va a tener el problema. Y difícilmente te vas a poder mover porque ya no vas a poder expedir comprobantes fiscales. Entonces, dentro de la estructura, lo que dice Raúl, dentro de la reestructura empresarial que tienes que hacer es dejar esa empresa, la empresa de riesgo, vamos a decirlo así, sin activos, sin personal. Para efecto, oye, eso no quiere decir que si no tienes activos, si no tienes personal, no tienes infraestructura, te vayan a catalogar como una empresa vendedora de facturas. No, porque tú vas a contratar en forma indirecta a tus demás empresas de grupo para llevar a cabo tu actividad. Entonces, Raúl, nada más para puntualizar eso, y también en el esquema reportable, Raúl, hacerles ver que en el caso de que un esquema no se reporte, lo que es la multa puede llegar hasta 20 millones. El asesor fiscal de 50,000 a 20 millones de pesos, la multa. Y al contribuyente que no reporte el esquema, del 50 al 75% del beneficio fiscal. Sí, que parece asesor, ¿no? Es correcto. Pero se cobra del 50 al 75. ¿Me ayudan con un micrófono con la señorita? Bueno, mejor yo me bajo. Muy buenos días. Bueno. En el caso de las constructoras, si la empresa es nueva, el gobierno no da el trabajo. Entonces ahí ese consejo no aplica. Sí, el material fiscal resulta algo muy importante lo que comentan. O sea, todas las recomendaciones es en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Sí, porque ahorita vamos a fraccionar la empresa, que es una recomendación. Normalmente ponemos todos los huevos en una canasta, ponemos al transporte de la empresa, al personal, al inmueble, a la maquinaria, a la operación, todo. Y la intención es separar, fraccionar, obviamente, como bien comentan, es en la medida de lo posible. ¿Sí? Ok. Es correcto. Sí, entendemos que también hay empresas que tienen, por ejemplo, la autorización para importar. Hay empresas que tienen los programas del IMEX y otros programas que de alguna forma te ayudan a llevar a cabo la operación. Sí,
lo que recomendamos ahorita es ser preventivo y desde ahorita vayas armando tu estructura. Es cierto, puede ser que todo te agarre de sorpresa porque tienes una sola empresa, pero desde ahorita puedes tener 2 o 3 empresas operando a un nivel muy bajo, de tal suerte que en el momento que se presente una situación como la que ya hemos tenido con algunas empresas que las dejan en serio sin obtener ingresos. ¿Por qué? Porque el cliente no te paga si no le mandas el comprobante fiscal. Entonces, ante la cancelación de lo que son los certificados, realmente te paran la operación y, como decía Raúl, va a ser un trámite un poquito largo. Verá los medios de defensa en su caso, presentarás en su caso un amparo, un juicio de nulidad y pedirás, si fuera posible, la suspensión. Dependerá del caso muy particular cuándo nos pueden otorgar la suspensión, a efecto de que nos otorguen nuevos sellos. Esa parte de los sellos y de los CEFOS y EDOS lo vamos a tocar en la segunda parte, en la segunda sesión. Pero bueno, tiene razón, depende de... Sí, ahorita en la actualidad hay 2 extorsiones, pero van a ser 3 extorsiones ya generalizadas desde el punto de vista fiscal y penal. La primera de ellas es las devoluciones. No sé si el que haga el trámite normal de devoluciones con los papeles que proporciona le llega el dinero en forma automática, ¿sí? O tiene que buscar algún gestor, tramitólogo, alias coyote, para efectos de que les devuelvan el dinero. Entonces ahí ya llevamos un porcentaje, ¿no? Desde el 5 hasta el 15%, dependiendo la pureza del saldo. Muchas gracias. La otra extorsión es la de los sellos digitales. Y la tercera extorsión que se está manejando ahorita en la actualidad, que va a ser, ahorita es generalizada, pero se va a ir minimizando, va a llegar a un punto donde no vamos a poder tapar el sol con un dedo. Si yo les pregunto aquí en Aguascalientes, si alguien tiene una querella por ser EFO o por ser EDO, alguien que conozca una querella aquí en Aguascalientes, para poderles decir algo. Más para aclarar igual, Raúl, los CEFOS son aquellas empresas factureras, las que facturan operaciones sin tener infraestructura personal y que nada más andan aumentando, como dices tú, Raúl, como flor de primavera, facturas por todos lados, sí, como reina de primavera. Y la otra parte, que son los EDOS, así les denomina el fisco, son las empresas que las deducen, los que compran las facturas. Entonces lo que dice Raúl aquí, nomás como digo, tenemos en el foro empresarios, y hay conceptos que a veces son utilizados por la autoridad para efecto que les quede un poquito más claro. Ahora sí, Raúl, perdón. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? A los CEFOS definitivos, los que venden las facturas, al vendedor de facturas definitivo que perdió ya todas las instancias, el fisco está presentando querellas inclusive del 2014, obvio que nació los CEFOS y los EDOS, a partir del 14 está presentando querellas, pero esas querellas técnicamente no tienen camino para prosperar, pero simplemente es como prueba piloto para efectos de presionar, que digan si va en serio. Pero ¿qué es lo que están haciendo los MP? Los MP, primero decíamos nosotros, sí, les bajaron el sueldo. Dicen, no, nos pusieron sueldo fijo más comisiones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen ellos? Presentan la querella por EFOS, ¿sí? Y posteriormente, lo primero que hace, el fisco presenta la querella por los EFOS. El MP hace la lista de todos los EDOS y los empieza a invitar. A todos los invita como testigo y luego salen como indiciados, pero primero como testigo. Y le dicen, oye, pues traes un problema, no, defraudación fiscal, lavado de dinero, pues esto va en serio, pero me agarraste de buenas y aparte ya me enseñaron fiscal, el 69 es un artículo presunto, que es una presunción, con una lana y los papeles que traigas yo creo que la libras, ¿sí? Entonces paga su propina, pasa, válgase la expresión, vacuna todos los EDOS, ya cuando termina, ahora sí se voltea con el EFO, qué negociazo, ¿cómo le vamos a hacer? Ahorita en la actualidad esto es lo que está sucediendo, ¿sí? Por eso te quería decir, ¿quién tiene ese problema aquí? Nadie. A lo mejor voy a ser muy rígido, pero qué mentirosos. Es a nivel nacional. No más que eran EFOS y EDOS, y eso sí los publican. Y lo penal, nadie lo publica, entonces mejor calladitos todos. Pero hay una recomendación, si fueran EDOS, no asistan sin su abogado, porque van a salir de testigos e indiciados en forma automática, ¿sí? O sea, como el contador llega el seguro social, yo lo atiendo, llega no, cada quien es su especialista. Entonces, en este apartado, en esta tercera extorsión que es muy importante, no vayan solos. Les va a cobrar,
acuérdense que tenemos dos ventanillas. El fisco es más de análisis, interpretación y conocimiento. Y lo penal, además de sumarle eso, es el dinero. Así de fácil. Entonces, lástima que estamos pues en México, pero así se resuelven estas situaciones. Otra de las querellas que está presentando el fisco, y ese tenemos nosotros como asesores lo recomendamos, pero resulta que también tenemos que ver cómo se lleva a cabo. Normalmente uno llega hoy, aquí en la empresa, ¿quién está domiciliado? Los 5 socios, la transportista, la fábrica, la comercializadora. No, tienen que estar todos por separados. Sácalos. Dice, bueno, los socios los voy a llevar a un domicilio. Y normalmente el empresario, ¿qué es lo que busca? O el contador de la empresa va a los domicilios inteligentes. El fisco dice, yo me querello por el domicilio. ¿Cómo que todos ahí concurren la decisión o toma de decisiones de las empresas en un mismo domicilio? Se aquerella, lo toma el MP y lo único que hace el MP le saca la información a todos y se las manda al fisco ahora sí para hacer querellas individuales. Entonces domicilios inteligentes ya tampoco prosperan, son querellas generales, donde hay 200, 300 o 500 contribuyentes en un mismo domicilio. Entonces ahí lo más recomendable a lo mejor es rentar una casa, subdividir y poner a los contribuyentes ahí, pero no contaminarnos o vincularnos con esos domicilios inteligentes, porque ya están contaminados por parte de la autoridad, no por todos los contribuyentes, ya lo tiene la autoridad. Entonces esas son las 3 extorsiones propiamente legales que existen ahorita en México, ¿sí? Y los sellos a partir del 20 va a prosperar. Sí, el tema de cancelación de sellos, a partir de 2020 también viene el tema del domicilio fiscal, que si no cumple con los requisitos que establece el SAT, directamente te va a ir a cancelar los sellos. Entonces es uno de los elementos nuevos que vienen para 2020. Ahora, es muy importante aclarar lo siguiente, que la ley nacional de extinción de dominio, que está en el punto 6, ya fue aprobada esa ya está en vigor. No es que vayamos a ver qué viene, no, eso ya está en vigor. La defraudación fiscal ya está definida desde tiempo atrás. Lavado de dinero está vinculado con defraudación fiscal. Delincuencia organizada es lo que dice Raúl en parte, que lo están analizando. Ahorita está ya en la Cámara de Diputados. Lo inició Cámara de Senadores, ya está en Cámara de Diputados y seguramente en menos de un mes ya vamos a tener lo que es el tema ya real de lo que es delincuencia organizada, donde tratan a los contribuyentes como delincuentes en materia fiscal. Los demás conceptos, prisión preventiva, criterios de oportunidad, también son temas que van vinculados a esa iniciativa. Y lo de esquemas reportables, igual nada más hacer la aclaración, que está dentro de la iniciativa de reforma que también entrará en vigor a partir de 2020. Ahora, como dice Raúl, tendrán que decirle qué están haciendo para efectos fiscales para disminuir sus bases fiscales. Luego, posteriormente, después de los criterios de oportunidad, viene la extinción de dominio. Esta extinción de dominio es propiamente ya consecuencia. No es aplicado simplemente para narcos o agricultores prósperos, también para los contribuyentes. Y aquí en la extinción de dominio, algo muy importante que se maneja, que es imprescriptible propiamente el delito, ¿sí? ¿En qué sentido? Es que es de por vida. Vamos a suponer que estamos a partir del 10 de agosto, el 10 de agosto en adelante que tuvo vigencia. Entonces, si yo llevo a cabo con recursos de procedencia ilícita, ya vimos hasta la defraudación fiscal, me beneficio en 100 millones de pesos, compro un terreno, nadie lo sabe, ni siquiera mi esposa, porque nunca le enseñé los documentos, porque a veces creemos que si no lo sabe la esposa, no lo sabe el fisco, ¿sí? Sí, entonces decimos, ese es el filtro, ¿no? Bueno, entonces yo me quedo callado, pasan 30 años y resulta que un trabajador o mi suegra o alguien dice, oye, yo sé que ese bien lo obtuvo con procedencia ilícita y aquí están ciertos documentos y resulta que esta misma ley te da una recompensa hasta del 5%. Es un esquema que que se manejó, maneja en Estados Unidos, que lo quieren hacer como espejo aquí en México. En Estados Unidos dando hasta el 10% de recompensa. Entonces ya estamos pensando que para el 2020, en vez de ser asesor fiscal, pues vamos a hacer cazarrecompensas. Sí, porque decimos, oye, hay gente que a veces no tiene el perfil. Decimos con los amigos, oye, pues de short, de chanclas, y camionetas del año, casas en no sé en qué parte, pues tú no tienes perfil. Y es muy fácil. Yo puedo ir al registro público de la propiedad y sacar la información de las empresas. Pues sí,
con una propina simple. Luego, digo, el árbol genealógico, voy al módulo del registro civil, y hasta gratis las dan, ¿sí? Nomás hay que poner los datos, los nombres, y empiezo a sacar el árbol genealógico. Lo que a lo mejor me va a costar un poquito más, van a ser los estados de cuenta, pero con una impresión de depósitos, ya con esa información tengo, y hasta decimos en plan de broma, oye, si conozco a la persona, mira, puedo cobrar hasta el 5%, pero de contado 2.5%, me los pagas en este momento o se los voy y se los presento al juez y ya el juez me dirá en su momento, pase por su recompensa. ¿Sí? Entonces es algo muy delicado en la extinción de dominio, que también puede suceder eso. Mande. Una duda, o sea, bueno, nada más para aclarar, el registro público es gratuito, no hay que dar propina. Y por el otro lado, ¿qué se supone? O sea, los fiscalistas, los asesores fiscales, no tenemos por qué ir fuera de la ley. Y si estamos en contra de la corrupción y se hizo mal las cosas, ¿por qué no permitir que se persiga? Yo estoy de acuerdo, hablo legal, darnos audiencia y todo, por eso está mal la prisión preventiva oficiosa, pero no está mal que se persiga lo mal hecho. Hay que enseñarnos como empresarios a no hacerlo mal, y la asesoría fiscal que tenemos que dar como fiscalistas es decirle cómo bajar tus impuestos, para que si el fisco me pregunta en el esquema reportable, yo le diga sí y lo hicimos bien. Entonces creo que hay que tomar en cuenta que no todas las empresas son iguales. Se me hacen muy valiosos los tips de decir buscar cómo, pero tampoco hay que satanizar tanto, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica lo que nosotros vemos es el día a día. Es el empresario que está acostumbrado a solucionar sus problemas con una compra de una factura. Difícilmente nosotros, cuando les proponemos una estrategia, o se les hace un poquito elevado el costo, o finalmente tiene un beneficio mayor con el facturero. Inclusive el IVA es parte del negocio entre las partes. Es cierto, hay que formar o hay que tener una cultura fiscal. Es muy complicado. Les estamos dando opciones o soluciones, digámoslo así, que son inmediatas, pero evidentemente en el fondo lo que nosotros hacemos son prácticas fiscales que realmente están permitidas por la ley. Entonces, es muy valiosa tu apreciación, y sí dependerá de cada persona, de los que estamos aquí, realmente qué es lo que trae en el fondo. Claro, seguro que son grandes empresas, por eso es que digo, sí. O sea, que en el foro en el que estás, donde ustedes son una empresa ética, que son reconocidos como algo ético, vamos, ni siquiera me cabe la menor duda que la gente de aquí no lo hace. Sí. Entonces sí es así como raro. Sí, no es raro, no levantamos la mano, pero cuando tú ya ves las empresas enlistadas y ver quién está enlistado y ver quién tuvo operaciones, es cuando realmente dices, ¿sabes qué? Pues tengo que levantar la mano. Es la única forma. Pero bueno, adelante. Sí, entonces, decimos en la extinción de dominio, de aquí de los 7 puntos, como se había comentado, el 1 y el 2, esos están aprobados desde hace tiempo y décadas. El 3, 4 y 5 son los que están propiamente ya para su aprobación o a un ajuste menor. La ley de extinción de dominio a partir del 10 de agosto y los esquemas reportables, si se autoriza, va a ser a partir del 1 de enero del 2020. ¿Sí? Ok. Ahora, esto es lo que quiere la autoridad. Va a venir el experto en cada una de las áreas y casi le estoy diciendo que el civilista, ¿qué nos va a decir? Es difícil que te quiten los bienes, pero ya estás en la otra ventanilla, ya te va a costar. ¿Sí? El penalista, va a ser difícil que te metan a la cárcel por estas situaciones, porque inclusive hay algo importante. El concepto de delincuencia organizada lo manejan por montos. Sabemos que en materia fiscal el delito son 2 millones y fracción, 3 veces el monto del delito son 7.800.000, entonces dice, es delincuencia organizada si tú excedes de ese monto, ¿sí? Entonces, pues resulta que imagínense que son 2 personas comercializadoras en la misma calle y a los 2 tienen la mala fortuna que les llega a Hacienda y le determina 5 millones de pesos y le determina 10 millones de pesos, pues resulta que ponemos ahí unas láminas donde decimos que es el lindo Piolín y el otro es un monstruo desde el punto de vista penal y decimos, oye, si fuera así, pues imaginan al secuestrador, más de 3 ya es delincuencia. Sí, pero hablan de 3 secuestros.
El sicario, después de 10, entonces ya se te va a aplicar. Entonces, más bien va sobre conducta, no tanto sobre monto. Sobre monto, en una parte está bien porque ya quitan a un género de contribuyentes. Aquel que se equivocó aritméticamente y dejó de pagar impuestos, llega el fisco y le determina, bueno, tiene una holgura de hasta 7.800.000. Después de 7.800.000, pues dice que ya es un monstruo completamente. ¿Sí? Ok. Sí, que igual, perdón, Raúl, que también aplica, por ejemplo, para los factureros, que igual depende del monto que expidan de comprobantes fiscales, igual más o menos son de 7,5 millones en adelante, es cuando ya se convierte en delincuencia organizada. Y nada más puntualizar que seguramente ahorita aquí el doctor Víctor nos va a aclarar algunos temas de la ley de extinción de dominio, que tiene que haber un delito previo, ¿no? Tiene que haber un delito previo. En el caso muy particular, lo que nos corresponde, al menos en la práctica diaria, es el tener justificados sus dineros. El origen del recurso hoy es muy importante. Si tú tienes justificado tus dineros y los tienes perfectamente declarados, entonces no debes de preocuparte, como dice aquí la licenciada, si haces bien las cosas, pues esto nada más es un tema de prevención y de conocimiento genérico respecto a lo que se está aplicando en la materia. Pero también es cierto que luego cuando tú haces bien las cosas y se las presentas al fisco en un esquema reportable, si fuera el caso, pues resulta ser que lo que hagas no va a estar bien. Y es difícil. Entonces, es cierto, los contribuyentes podemos hacer bien las cosas, pero el gobierno, en su parte, pues no las reconoce. Pero bueno, tener ese tema, que en el caso muy particular es el tema de lavado de dinero o obtención de cosas presencialistas, de lo que es delincuencia organizada. ¿Algo más, Raúl? Sí, entonces esos son los 7 pecados capitales. Técnicamente los vamos a analizar. Entonces lo que quiere el fisco es que sea todo parejo, pero vamos a ver que al fisco se le va a complicar llevar a cabo las actividades que requiere. Lo único que tenemos que tener a la mano son los asesores correspondientes en cada una de sus áreas y no ser todólogos. Ahora sí, del 2020 el fisco hasta nos dijo, no se puede ser todólogos completamente. Sí. El problema que siempre hemos tenido es la siguiente lámina, en esa, es de la opinión de la autoridad. Para el fisco es lo que está dentro o fuera de la ley, es defraudación fiscal. Inclusive los esquemas agresivos y los criterios que maneja la autoridad es algo que nosotros decimos, bueno, si tú sabes realmente que lo permite la ley, porque el criterio no vinculativo o las prácticas indebidas son cosas que permite la ley pero no le gustan al fisco, ¿qué es lo más correcto? Pues corrige la ley y se acabó el problema. Más bien nos abre los ojos y dice, oye, ¿se puede hacer eso? Entonces, si se puede hacer eso, ya como asesores, pues hacen otros derivados. Entonces, el problema que tenemos nosotros, que ante los ojos del fisco, ya sea que estemos dentro de la ley o fuera de la ley, para él se le llama defraudación fiscal. ¿Sí? Okay. Siguiente lámina. Por eso decimos que la planeación fiscal ahora es deporte extremo, ¿sí? A partir de 2020. Entonces, a lo mejor al asesor fiscal los cables de alta tensión pues le hacen cosquillas o dice, bueno, es momento de cerrar el despacho y olvidarnos porque es de deporte extremo, ya no es así tan seguro. Posteriormente, los riesgos. Aquí ya la planeación fiscal es un riesgo. Lo que tenemos que atender es ahora la planeación patrimonial. De acuerdo a todo lo que viene y por efectos de la ley de extinción de dominio, tenemos un problema de operación. El fisco nos revisa por un periodo. Vamos a suponer que tenemos la mala fortuna, nos revisó, nos determinó las diferencias de defraudación fiscal y llegó todo el camino. Cuando llegamos con el MP, dice al registro público, dame todos los bienes de este contribuyente del año fulano tal que revisó el fisco. No, dice, dame todos los bienes completos. Entonces se va a ir hacia atrás. Por eso decimos que la autoridad es como la novia, nos va a reclamar el pasado. Entonces una de las recomendaciones es los últimos 5 años encontrar y buscar todos los documentos necesarios para poder demostrar la adquisición de los bienes. Hoy compré un terreno, compré un automóvil, tenía dinero en cuentas bancarias, simplemente el papelito, y son 3 conceptos. Si hablamos de cuentas bancarias, el monto, 100,000 pesos, origen, sueldos y salarios, comprobante, constancia o declaración anual. Ya tengo mis elementos. Y así cada uno de los bienes que yo tengo en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque nos van a dar 10 días para efectos de las aclaraciones correspondientes. Va a seguir todo un proceso, pero en 10 días no podemos juntar nada. Entonces una de las recomendaciones es todos los bienes, por lo menos de los últimos 5 años. Estamos hablando de empresarios, porque si fuera otro delito, dependiendo al periodo del delito, pero en materia fiscal son 5 años, hemos presentado declaraciones anuales, bien o mal, son 5 años. Entonces otra de las recomendaciones es
los bienes del pasado, de los últimos 5 años, documentarlos, ¿sí? Hacer nuestro portafolio patrimonial, como se denomina. Ok. Ahí, Raúl, nada más de los estados de cuenta, lo que vienes mencionando en las conferencias, respecto a que no todos los depósitos, no todos los retiros deben de guardarse un comprobante fiscal. No sé si lo puedas ampliar el tema. Así, cuando hablamos de cuentas bancarias tenemos el origen y aplicación de los fondos. En ese origen de los fondos, pues decimos cuál es el monto, de dónde provienen y cuál es el comprobante que los avala, ¿sí? Pero todo tiene que cuadrar, no aquello que sucede normalmente. Monto del depósito, 2 millones de pesos. Origen, venta de un terreno, ¿sí? Venta de un terreno. Escritura pública, 1,5 millones, ¿no? Tiene que coincidir todo. Entonces, por lo menos tenemos que decir hoy, si voy a comprar, si voy a vender el terreno y lo voy a vender en 3 millones de pesos y solo voy a declarar 2, oye, no seas malito, dame un cheque de 2, depósito 2, origen, venta de bien 2 y escritura comprobante, 2 millones de pesos. Ya cuadró. Oye, y el otro 1 millón de pesos, pues tendré que buscar la forma de darle una justificación fiscal, pero no dejarle propiamente el problema de la autoridad. Entonces, todo lo que es origen de los recursos, necesitamos forzosamente los comprobantes, y esa es la clave de todo. Si tú tienes origen del dinero, ¿sí? Todo está salvado, ¿sí? Nomás es tiempo. Si no tienes el origen de los fondos o de los bienes, tenemos un problema serio. Y ahora de las salidas, la aplicación de los fondos, y dice, ¿a poco también tengo que revisar cómo saco de mi chequera? Sí. Vamos a suponer, erogación, 300,000 pesos. Su aplicación, ¿dónde fue? Adquisición de bienes de un automóvil. Comprobante, factura, lo debo que conservar. Y van a decir, ¿a poco todas las erogaciones tengo que conservar el comprobante? No, solo de aquellas que me puedan originar en un futuro un ingreso. La venta del carro, le compré la casa y luego la vendí, compré una póliza y luego me indemnizó la compañía de seguros, todo lo que me pueda originar un ingreso. Oye, 100,000 pesos para chiles, jitomates y demás, eso no necesito comprobante, solo aquello que me pueda originar un ingreso, porque si no el fisco va a decir, a ver, aquí compraste un bien y aquí lo vendes. Entonces el día que lo vendes, ¿consideras como ingreso la venta? Sí. Bueno, no te pude hacer nada ahí, entonces, ¿de dónde compraste el bien? Nos tenemos que ir, ¿qué? Al pasado, al origen. Entonces, por eso, en cuanto a las medidas preventivas, en cuanto a las cuentas bancarias, es eso. Siempre preguntar las 3 cosas. Origen es monto como origen y comprobante. Y en las erogaciones es el monto, el destino y el comprobante. Son solo 3 cosas. ¿Sí? Que eso lo podemos hacer nosotros. Normalmente el empresario no lleva contabilidad, una contabilidad patrimonial como se denomina, porque a veces no quiere que vean lo que tiene, pero lo tiene que arreglar, tiene que tener sus carpetitas hablando como contador, por bien, y el origen propiamente de los fondos para la compra o el origen del bien en forma específica. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a pasar a las en la defraudación fiscal. Mientras los 50 de defraudación fiscal les voy comentando. Entonces decíamos, en la iniciativa de reformas, uno de los puntos importantes que se maneja va a ser la cancelación de sellos. Ahorita vamos a analizar cuáles son todos los supuestos de la cancelación de sellos. Ya queda claro también en la iniciativa de reformas la compensación universal. Ya modifican el artículo 23 donde dice no existe compensación universal. Ahora sí dicen las niñas con las niñas y los niños con los niños, ¿sí? Entonces ahí ya queda claro. Por aquellos que hayan podido ganar algún amparo de más, se modifica el 23 y asunto arreglado. Sí, la defraudación fiscal nomás está. Luego, otro de los puntos, la responsabilidad solidaria. Recuérdense que el fisco siempre quiere manejar la responsabilidad y eso es muy importante. Lo que se conoce como una holding patrimonial, ahorita lo explicamos, decimos responsabilidad solidaria. Son tres fracciones importantes. La fracción tercera habla de liquidadores o síndicos y también de los administradores. La fracción 10 habla de los socios y la fracción 17 habla de la asociación en participación. Pero ¿qué es lo que quiere la autoridad? La autoridad nos decía, hablando del socio que es el que tiene mayor escudo, dice, si un día la empresa defrauda y se le determina un crédito, puedo aplicar la responsabilidad solidaria al socio, al patrimonio personal.
pero obviamente tiene que suceder una serie de circunstancias que decimos que es una suma de eventos desafortunados. Primero, tiene que llegarte a auditoría. Segundo, no la tienes que atender adecuadamente. Tercero, tienes que contratar a un abogado de defensa fiscal malísimo para que lo pierda, porque el récord es 80-20 a favor los contribuyentes. ¿Sí? Posteriormente, que los bienes de la empresa sean insuficientes. Vamos a suponer que una empresa tiene un crédito fiscal por 10 millones de pesos y bienes solo tiene 7 millones de pesos, faltan 3 millones que le debemos al fisco. Dice, voy a ser responsable solidaria siempre y cuando la empresa o el contribuyente esté en algunos supuestos, desaparezca, no me entregue la contabilidad. Entonces, si se dan esos supuestos, puede hacer la responsabilidad solidaria. Bueno, estos últimos supuestos los quiere quitar la autoridad en la iniciativa de reformas. Es decir, se determina el crédito, pierde, si no hay bienes suficientes a la empresa, me voy con el empresario. Pero ¿cuál es el error importante que tiene el Código Fiscal de la Federación? Es que es a primer nivel corporativo. Esto es contribuyente, socio, pero tiene que ser el socio controlador. El socio controlador, normalmente el socio controlador es aquel que tiene mayor tenencia accionaria, pero siempre hay que revisar los estatutos porque no necesariamente, porque yo tengo bastantes amigos en la oficina que dicen que el que manda aquí y en su casa es él. Ya cuando llegas a su casa es cosa distinta. Entonces, no por tener el porcentaje yo mayoritario, yo soy el que mando, el que tomo las decisiones. Hay que revisar los estatutos, pero en términos generales el que tiene tenencia mayoritaria. Entonces, es el que va a pagar el impuesto, el 70% del impuesto que faltó. Es decir, de los 3 millones solo va a pagar el 70% y los demás no tienen que pagar absolutamente nada. Pero lo voy a pagar con mi patrimonio personal. Pero ¿qué sucede si en vez de hacer la empresa plana, la SA y los 2 accionistas, hago mi SA y pongo la holding como socio controlador y el otro la persona física? Si el socio controlador es una empresa y solo tiene las acciones ¿de qué? De la que tiene problema fiscal, entonces, ¿qué es lo que le voy a decir al fisco? Pues, oye, tú holding, vayamos así como holding empresarial, tu holding empresarial tienes que pagarme los 3 millones de pesos. Pues bueno, yo soy dueño de las acciones de la empresa, de la subsidiaria, por lo consiguiente, si quieres quedarte con la empresa, quédate con la empresa, no vale absolutamente nada, porque la subsidiaria ya no tiene bienes y las acciones, entonces, ¿cuánto vale? Nada. ¿Sí? Entonces, es una de las recomendaciones que decimos, ¿cuánto cobra un notario hacer una empresa? No sé, 30,000, 50,000 pesos, pero con eso protegemos todo el patrimonio. Entonces, una recomendación generalizada. En una estructura empresarial siempre tenemos que tener holding personales o holding empresariales. Esa es una regla general, ¿sí? Ahora, en esa holding es muy importante. Normalmente el empresario él mismo sabe que tiene manzanas podridas, manzanas maduras y manzanas verdes. No voy a colgar a todas las empresas sobre una holding empresarial. ¿Por qué? Porque las podridas me van a contaminar a las demás. Entonces yo digo, si estas tienen riesgo, estas les pongo su holding empresarial para las manzanas podridas. Por si hay un problema, a mí no me tocan. Y otra holding para las manzanas verdes y maduras propiamente. Y eso es lo que tenemos. No necesariamente siempre tienen que estar colgadas del mismo arbolito o de la misma holding. Pueden estar aquí y si empiezan a tomar riesgo, las pasamos a la otra estructura. Pero simplemente puede ser una holding, 2 holding, 3 holding, dependiendo de la estructura propiamente de la empresa. Pero es una recomendación donde así ya no tenemos ningún problema nosotros como empresarios, que con nuestro patrimonio personal tengamos que pagar el impuesto sobre las que se pueda resultar sobre las empresas, y máximo que le quieren quitar los supuestos de si no está localizada, paso al socio. Eso, olvídense, dice contabilidad localizada o no me informas, simplemente yo paso directamente al socio. Sí, gracias, Raúl. Tenemos que darle espacio al licenciado Andrés Mateo, son las 10 de la mañana. Más tarde vamos a continuar con los temas. Por favor, José Rat, ¿algo más que quieras agregar, Raúl, al final? Como va a ser, ¿cómo se llama? Fraccionado, lo que no hemos tocado, segunda parte, que sea nuestra participación, pues vamos a manejar ya todas las recomendaciones. Ahorita no era tanto así como espantarlos o aplicarles terror, simplemente eso es lo que hay. Es muy difícil que nos aplique el fisco todo lo que él quiere. El problema es que ahora sí nos va a costar.
¿sí? Anteriormente era muy sencillo, teníamos al contador y él resolvía todo, y ahora no, tenemos que contratar a los especialistas, y la recomendación es no hacer las cosas en forma individual, hay que buscar a los especialistas en cada una de sus áreas. Inclusive nosotros dirán, es que te sabes muchas planeación y ya sé, sí, pero yo necesito al civilista y al penalista, sí, porque al final, si yo no reporto, si se aprueba, yo no reporto, pues vienen ciertas multas, y tenemos que analizar cuáles esquemas son reportables, cuáles sí, cuáles no. Obviamente sé que la tendencia al final del fisco, el 100% de los esquemas se tienen que reportar, pero ahorita lo que tenemos algo importante es que solo hay un catálogo, ¿sí? De esas 27 planeaciones que se tienen ahí, ¿cómo le podemos dar la vuelta para efectos de no reportar? ¿Sí? Ok. Listo. A continuación tendremos un descanso de 10 minutos mientras preparamos la siguiente conferencia. Gracias.